Pues ya el lunes, mis hermanos, sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono, en este lunes 20 de enero, lunes de la segunda semana de tiempo ordinario. Vamos a seguir meditando la palabra de Dios y como lo hemos hecho durante este tiempo ordinario, es acompañados por la carta a los Hebreos. Es una carta que, como decía, se le adjudicaba a Pablo, pero sabemos que no es de Pablo. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles, sino vamos a entrar en los detalles de lo que nos dice la Escritura y qué mensaje trae para nuestra vida diaria. Sean bienvenidos y vamos a empezar. Es el capítulo 5, versículos del 1 al 10. Y aquí, el autor de la carta a los Hebreos siempre nos habla de ese tema sacerdotal y del nivel sacerdotal de Jesús. Y siempre presenta a Jesús como sumo y sacerdote, como sumo y eterno y perfecto sacerdote. En la época de Jesús, igual que hoy, había divisiones, había jerarquías. Estaba el sumo sacerdote, estaban los sacerdotes y también después surgieron los diáconos. Ahorita están los obispos, los sacerdotes y los diáconos. El sumo sacerdote era el que podía entrar, como recordemos en Zacarías, cuando llega el ángel a darle la anunciación, él estaba atrás en lo que era el lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí. Y los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal. Y el autor lo que quiere es recalcar por qué Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, porque Él es el perfecto y es el que nos conviene, como Pablo también lo menciona en una de sus cartas. Dice, todos somos sacerdotes, un hombre escogido entre los hombres, y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecerles dones y sacrificios por los pecados. Y luego dice, Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en esas debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecer también por sus propios pecados. O sea, el lado bueno era ese, como era sacado de entre los hombres, era igualito en todo a los demás. Entonces, él podía comprender mejor el sufrimiento de los demás y podía hacer esa intercesión y ofrecer esos sacrificios, pero también tenía que ofrecer sacrificios por sus mismos pecados. Cristo no, lo vamos a ver ahorita. Dice, nadie puede apropiarse de ese honor, sino solo aquel que ha sido llamado por Dios. Nadie se podía apropiar porque solamente tenía que ser alguien del tribu de Leví. Y obviamente no todos los hijos de Leví eran sacerdotes. De ahí eran elegidos. Igual hoy, la vocación sacerdotal es que Dios, dentro de su pueblo, elige y llama a personas que hoy dicen que hay crisis de vocación. No, la vocación es el llamado y de eso no hay crisis. Dios sigue llamando. Te sigue llamando a ti, joven. Así como me llamó a mí para ser diácono, sigue llamando a otros hombres casados para ser diáconos permanentes. De lo que hay crisis es de respuesta. No toda la gente se quiere comprometer, pero vieran lo hermoso que es servir al Señor. Pero bueno, aquí lo que importa es que dice, Cristo no se confirió a sí mismo su dignidad de sumo sacerdote, se lo otorgó a aquel que le había dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, Cristo tomó ese rol porque Dios, su Padre, se lo ha asignado. Y por eso, dice, precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte. Fíjense, recuerden en la oración en Getsemaní, que sudaba sangre y decía, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y luego lo curioso dice, y fue escuchado por su piedad, y sin embargo murió. Es lo que no entendemos a veces de que por qué si yo le pedí que mi padre no muriera, ¿por qué murió? ¿Por qué no hizo ese milagro que yo le pedía? Y sin embargo, aquí nos deja claro que el milagro no es que hagamos que Dios haga nuestra voluntad. El milagro es que nosotros hagamos la voluntad de Dios y que aprendamos a través del dolor y el sufricio a purificarnos y a perfeccionarnos en el amor de Cristo, de Dios. Por eso dice, a pesar de que Él era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de salvación eterna para todos los que obedecen y fue proclamado por Dios sumo sacerdote como Melquisedec. O sea, y por eso Él ya no ofrece sacrificios, Él solamente se ofrece una sola vez. Los sacerdotes y los sumos sacerdotes de aquel entonces tenían que ofrecer sacrificios constantes de purificación.
Cristo se ofrece de una sola vez y para siempre, y desde ahí logra la salvación y la purificación de nosotros. Marcos capítulo 2, versículos 18 al 22 es el pasaje que nos presenta hoy. A Jesús, cuando empieza a actuar, pues empiezan los cuestionamientos, empiezan las preguntas y empiezan a decir, ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Por qué habla de esa manera? ¿De dónde sacó esos conocimientos? ¿Y por qué sus discípulos? Dice, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de los publicanos? O sea, eran tantos cuestionamientos y hoy surge otro cuestionamiento. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Dentro de la ley tenían que ayunar 3 veces a la semana y lo tenían que cumplir. Y dice, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos sí lo cumplen y tus discípulos no? Pero Jesús les deja claro algo muy importante. Dice, Jesús replica el cuestionamiento con la comparación nupcial del amor de Dios por su pueblo. Se sigue hablando de la relación esponsal entre Dios y el hombre, que es una relación de amor. Y entonces dice, mientras el novio está en la fiesta, mientras el novio está, no tienes por qué ayunar. Ya se les quitará el novio y entonces volverán a ayunar. Por eso nosotros, a pesar de que se nos quitó el novio en la muerte de Jesús, y a pesar de que regresó en su resurrección y en la Pascua, pues ascendió a los cielos y volvió a irse. Por eso nosotros tenemos que ayunar para fortalecer nuestro cuerpo y nuestro espíritu en la lucha en contra del enemigo. Y luego pone dos comparaciones de cómo debe ser después de para poder recibir ese amor esponsal, para poder recibir esa nueva doctrina, que dicen, ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Quién es este que hasta los espíritus lo obedecen? Por eso él pone, el ejemplo, dice, nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela y hace que la rotura sea más grande. Y luego dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Entonces, si tú, mi hermano, estás empezando apenas a conocer la palabra de Dios, si tú estás empezando apenas a llenarte, te quieres llenar de ese amor de Dios, pero no quieres sacar de ti lo viejo que hay, lo viejo que sobre todo que te hace daño, ese odio, ese rencor, esa lujuria, esa ambición, esa necesidad de dinero. Si tú no quieres sacar eso, pues no te va a servir de nada que quieras meter la palabra de Dios en ti. Porque el vino y el agua y el aceite no se juntan, se repelen. Tú tienes que empezar a ser una persona nueva. Tienes que empezar ese cambio interior, poco a poco. Tampoco es que de un día para otro cambies, pero tienes que tener esa disponibilidad de ser ese odre nuevo, de ser esa tela nueva en la que Jesús pueda trabajar en ti. Por eso somos, dice la Escritura en Jeremías, somos como el barro en manos del alfarero. El Señor puede, de ese barro que parece que ya está echándose a perder, esa jarra que hizo que parece que ya no es lo que Él hizo en principio, el Señor no necesariamente la va a quebrar para sacar una nueva. El Señor tiene el poder, como el alfarero, de poner más barro y de darle nuevamente vida a esa jarra que se estaba acabando. Pero tú tienes que poner de tu parte. Sí, los sacrificios y los ayunos son importantes para darle a tu cuerpo la señal que tú eres el que mandas, pero sobre todo para fortalecer. Dice el Señor, hay espíritus que solamente salen con oración y ayuno, pero con el amor de Dios todo se puede. Para uno es imposible, con Dios de la mano no hay nada imposible. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Señor, tómame como soy y hazme como quieres que yo sea. Un fuerte abrazo para ti y tu familia.